Escándalo total. Don Francisco, el ícono de la televisión y la Teletón, está siendo investigado por presunta malversación de fondos. Sí, como lo oyes. Documentos filtrados, testimonios explosivos y una investigación oficial podrían llevarlo directamente a la cárcel. ¿Es inocente o estamos ante el mayor engaño en la historia del espectáculo? Quédate hasta el final porque esta historia apenas comienza. Suscríbete ahora y activa la campana para no perderte ni un solo detalle de este escándalo que podría acabar con su legado. La noticia cayó como una bomba en los medios de comunicación. Un reconocido periodista de investigación había filtrado un informe donde se detallaban presuntas irregularidades en los fondos de la Teletón, el evento benéfico que durante décadas había sido encabezado por Don Francisco. Las cifras no cuadraban y el destino de millones de dólares estaba en entredicho. El informe, publicado en un portal de noticias digitales, mostraba datos preocupantes. Dinero que había sido donado y que nunca llegó a su destino. Cuentas bancarias con movimientos sospechosos y una serie de transacciones difíciles de justificar. El escándalo estaba servido. Las redes sociales estallaron de inmediato. El nombre de Don Francisco se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. Algunos lo defendían, asegurando que todo se trataba de una campaña de desprestigio, mientras que otros recordaban que, desde hace años, existían rumores sobre el manejo opaco de los fondos de la Teletón. Uno de los puntos más polémicos del informe señalaba que, en varias ocasiones, grandes sumas de dinero habrían salido de las cuentas de la fundación hacia destinos desconocidos. Aunque el informe no acusaba directamente a Don Francisco, sí insinuaba que, como principal figura del evento, era difícil que no estuviera al tanto de lo que ocurría. Las reacciones no tardaron en llegar. Representantes de la Teletón emitieron un comunicado negando rotundamente las acusaciones y asegurando que todas las donaciones eran manejadas con absoluta transparencia. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El público estaba dividido y exigía respuestas. Un grupo de auditores independientes anunció que iniciaría una revisión de los movimientos financieros de los últimos años. La presión aumentó cuando la Fiscalía confirmó que analizaría el informe filtrado para determinar si existían elementos suficientes para abrir una investigación formal. El ambiente estaba cargado de incertidumbre. Muchos recordaban que Don Francisco era una figura intocable en el mundo del espectáculo y la filantropía, pero ahora, por primera vez, su legado estaba siendo cuestionado. ¿Era posible que detrás de su imagen de benefactor se escondiera un fraude multimillonario? Los días pasaron y las dudas crecieron. Se reportó que algunos donantes importantes estaban reconsiderando su apoyo a la Teletón hasta que se aclarara la situación. Empresas patrocinadoras evitaron hacer declaraciones, temerosas de verse involucradas en un escándalo que aún estaba en desarrollo. En medio de la tormenta mediática, Don Francisco se mantuvo en silencio. No hubo comunicados ni apariciones públicas, lo que solo alimentó más las especulaciones. Guardaba silencio porque no tenía cómo justificar lo que estaba ocurriendo. O simplemente estaba esperando el momento adecuado para defenderse. El país entero estaba atento. La posibilidad de que el conductor más icónico de la televisión hispana estuviera involucrado en un caso de corrupción parecía impensable, pero las pruebas presentadas sugerían que algo no estaba bien. Mientras tanto, los auditores seguían revisando los documentos, los periodistas investigaban más a fondo y la Fiscalía evaluaba su próximo paso. Nadie sabía con certeza qué ocurriría, pero una cosa era segura. Esta vez, Don Francisco no podría ignorar las acusaciones. El escándalo en torno a la Teletón y Don Francisco seguía creciendo. Mientras el presentador permanecía en silencio, nuevos detalles salían a la luz, alimentando la polémica. La prensa se había volcado en la investigación, y cada día surgían más preguntas que respuestas. El informe inicial había señalado irregularidades en los fondos de la Teletón, pero ahora surgían testimonios que respaldaban las sospechas. Varios exempleados de la fundación comenzaron a hablar bajo anonimato, asegurando que durante años habían notado movimientos financieros inusuales. Uno de ellos, que trabajó en el área administrativa de la Teletón durante más de una década, declaró a un medio digital: siempre hubo cosas extrañas. Había dinero que llegaba y desaparecía. Nos decían que eran gastos operativos, pero nunca quedaba claro en qué se usaba realmente.
Otro ex colaborador fue aún más contundente. Si alguien preguntaba demasiado, simplemente lo apartaban. Todo el mundo sabía que no se podía cuestionar nada. Las declaraciones fueron recogidas por varios medios, generando aún más presión. Pero lo más alarmante llegó con la revelación de documentos bancarios filtrados por un periodista de investigación. Los registros mostraban transferencias millonarias desde las cuentas de la Teletón a empresas privadas sin una justificación clara. Algunas de estas empresas ni siquiera existen en los registros oficiales, explicó el periodista. Es dinero que simplemente desapareció. La Fiscalía, que hasta ese momento solo había estado observando la situación, anunció oficialmente que abriría una investigación formal. En un comunicado, el organismo declaró que revisaría los movimientos financieros de la Teletón de los últimos 10 años para determinar si había indicios de malversación de fondos. El anuncio marcó un antes y un después en el escándalo. Lo que comenzó como una simple filtración mediática, ahora se había convertido en una investigación oficial. Las grandes empresas patrocinadoras de la Teletón comenzaron a distanciarse. Algunas marcas retiraron su apoyo al evento hasta que la situación fuera esclarecida. La confianza en la fundación estaba en juego y el impacto era inminente. Mientras tanto, los rumores sobre la posible responsabilidad de don Francisco crecían. Aunque aún no había pruebas directas en su contra, la pregunta era inevitable. ¿Cómo podía el rostro más visible de la Teletón no estar al tanto de lo que ocurría con los fondos? Un exdirectivo de la fundación, que había trabajado de cerca con don Francisco, dio unas declaraciones que hicieron estallar aún más la controversia. No voy a decir que él manejaba directamente el dinero, pero es imposible que no supiera nada. La Teletón no movía ni un solo centavo sin su aprobación. Con la investigación en marcha, don Francisco finalmente rompió el silencio. En una breve declaración, negó rotundamente todas las acusaciones y aseguró que todo era parte de una campaña de desprestigio. Llevo años trabajando por los niños y por la Teletón. Nunca he tomado un solo centavo para mí. Confío en que la verdad saldrá a la luz y demostraré mi inocencia. Pero la opinión pública estaba dividida. Algunos lo apoyaban incondicionalmente, recordando su labor benéfica durante décadas. Otros, en cambio, pedían una auditoría profunda y una rendición de cuentas. El escándalo no había hecho más que empezar. Con la Fiscalía investigando, los patrocinadores alejándose y la Teletón en crisis, la incertidumbre crecía. ¿Saldría don Francisco limpio de las acusaciones o estaba a punto de enfrentarse al mayor escándalo de su carrera? Lo que vendría después podría definir su legado para siempre. La tensión en torno a la investigación de la Teletón seguía creciendo. La noticia de que la Fiscalía había abierto un caso formal generó un impacto inmediato en la imagen de don Francisco. Por primera vez en su larga trayectoria, el icónico presentador estaba en el ojo del huracán, enfrentando acusaciones que podrían destruir su legado. A pesar de la presión mediática, don Francisco decidió mantenerse en silencio durante varios días. Sin embargo, la situación se tornó insostenible cuando más medios comenzaron a revelar pruebas que vinculaban directamente su nombre con movimientos financieros irregulares. El punto de quiebre llegó cuando un reportaje de investigación presentó documentos que mostraban transferencias de la Teletón a cuentas privadas ligadas a personas cercanas a don Francisco. Aunque no había pruebas concluyentes de que él se hubiera beneficiado directamente, las sospechas eran demasiado grandes como para ignorarlas. Ante esto, su equipo legal organizó una rueda de prensa para fijar su postura. El evento fue transmitido en vivo y cientos de periodistas se agolparon en el lugar. Don Francisco, visiblemente afectado pero firme en su discurso, tomó la palabra. Quiero dejar claro que jamás he tomado un solo centavo que no me corresponda. Dediqué mi vida a la Teletón porque creo en su causa y en el bien que hace por miles de niños y familias. Esta campaña en mi contra es un intento de destruir lo que hemos construido durante décadas. Sus abogados presentaron documentos que, según ellos, desmentían las acusaciones. Argumentaron que las transferencias sospechosas eran parte de la operación normal de la Teletón y que no había ningún delito en ellas. Sin embargo, la defensa no convenció a todos. Mientras algunos seguidores de don Francisco le mostraban su apoyo, otros exigían respuestas más claras. La falta de explicaciones concretas sobre el destino de los fondos seguía siendo una sombra difícil de ignorar.
Para empeorar la situación, al día siguiente de la conferencia, un nuevo testigo rompió el silencio. Un ex contador de la Teletón, quien trabajó en la organización por más de 15 años, habló con un programa de televisión y reveló información impactante. Había un sistema de doble contabilidad. Lo que se mostraba al público no era lo mismo que se manejaba internamente. Se retiraban grandes sumas de dinero sin justificación clara, y cuando preguntábamos, nos decían que eran gastos administrativos. El testimonio encendió aún más la polémica. La Fiscalía anunció que llamaría a declarar a don Francisco en calidad de testigo, aunque dejó abierta la posibilidad de que su situación legal pudiera cambiar dependiendo de la evidencia que surgiera en el proceso. La Teletón, por su parte, estaba al borde del colapso. Varias empresas que tradicionalmente donaban grandes sumas anunciaron que suspenderían su apoyo hasta que se aclarara la situación. El evento anual, que había sido una tradición por décadas, ahora estaba en peligro. Don Francisco intentó seguir con su vida normal, pero la presión era evidente. Cada movimiento suyo era analizado, cada declaración suya era puesta en duda. Su legado, que por años había sido intocable, ahora estaba manchado por la sombra de la sospecha. A medida que la investigación avanzaba, quedaba claro que esto no sería un escándalo pasajero. La pregunta ya no era si don Francisco saldría limpio, sino si la verdad alguna vez saldría completamente a la luz. El juicio de la opinión pública ya estaba en marcha, pero el verdadero veredicto aún estaba por decidirse. El caso contra la Teletón y la presunta malversación de fondos seguía acaparando titulares en los medios. La investigación de la Fiscalía avanzaba, y aunque don Francisco aún no había sido acusado formalmente, la presión sobre él crecía cada día. El país entero estaba dividido. Para algunos, era imposible creer que una figura como don Francisco pudiera estar involucrada en algo tan turbio. Para otros, las pruebas eran demasiado contundentes como para ignorarlas. La incertidumbre se sentía en el ambiente, y la expectativa de un desenlace se hacía cada vez más fuerte. La Fiscalía anunció que había encontrado inconsistencias en los estados financieros de la Teletón de los últimos 15 años. Millones de dólares no tenían un destino claro, y las auditorías revelaban que algunas donaciones nunca llegaron a los beneficiarios. Aunque don Francisco seguía defendiendo su inocencia, los documentos mostraban que él firmaba autorizaciones de algunos de esos movimientos. Ante esta nueva revelación, el presentador se vio obligado a conceder una entrevista exclusiva en horario estelar para dar su versión de los hechos. Con el rostro serio y el tono pausado, intentó calmar a su público. Yo nunca me he quedado con un solo peso de la Teletón. Mi único interés ha sido ayudar a los niños y a sus familias. No tengo nada que esconder y confío en que la justicia demostrará la verdad. Sin embargo, la entrevista generó más dudas que certezas. No logró explicar por qué su firma aparecía en documentos vinculados a cuentas con fondos desaparecidos. Tampoco aclaró por qué tantos excolaboradores de la Teletón habían hablado sobre una contabilidad paralela dentro de la fundación. Mientras tanto, la Fiscalía continuó interrogando a testigos y analizando nuevas pruebas. Un peritaje contable reveló que parte del dinero donado había sido transferido a cuentas en el extranjero. Si bien no se confirmó que don Francisco fuera el beneficiario directo, la cercanía de algunos de los titulares de esas cuentas con su entorno personal y profesional encendió las alarmas. La presión sobre la Teletón se volvió insostenible. Sin el apoyo de grandes patrocinadores y con la credibilidad en crisis, la organización anunció que pospondría su próxima edición hasta que la investigación concluyera. Era un golpe devastador para el evento que, por décadas, había sido un símbolo de solidaridad en el país. Don Francisco se encontraba en una encrucijada. Sus abogados trabajaban arduamente para evitar que la investigación escalara a una imputación formal, pero el daño a su imagen ya era irreversible. Muchos de sus seguidores lo abandonaron, y los medios que antes lo idolatraban ahora no dudaban en cuestionarlo. Finalmente, la Fiscalía emitió un comunicado indicando que la investigación aún no concluía y que don Francisco seguía bajo observación. No se dictó una orden de arresto, pero se dejó claro que, de encontrarse pruebas suficientes, podría enfrentar cargos por malversación de fondos y fraude. El presentador, que había sido un ícono intocable durante décadas, ahora vivía en la incertidumbre. Su legado pendía de un hilo,
y la duda sobre su verdadero papel en la administración de la Teletón seguía sin resolverse. La verdad aún no se había definido por completo, pero lo que sí era seguro es que don Francisco nunca volvería a ser visto de la misma manera.